el acto de mayor generosidad que puedes tener hacia los demás es cuidarte tú mismo. A través de mis preguntas y con la intención de servicio, yo le ayudo a mi cliente a poder ir descubriendo qué lo tiene atorado y de integrarla, trascenderla para que pueda transformar su personalidad a la personalidad que él o que ella desean tener. Yo estoy para ayudar a mis clientes a reconectarse a aquella parte de ellos que en algún momento sintieron cuando tenían 20 años y que de volver a conectarse con esa parte integran su corazón, su alma, su cabeza y generan coherencia en su vida. La mente te juega muchos trucos, ¿sabes? Pero tu cuerpo siempre te va a decir la verdad. No existe diferencia entre lo profesional y lo personal. Eres la misma persona. Cerró los ojos y terminó diciendo que a partir de ese momento, mi hijo y yo somos mejores amigos. El conectarme con mi corazón no solamente me hizo ser mejor líder, me hizo ser mejor papá. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides dejarme en los comentarios tu frase favorita para hacerla clip y así llegar a más personas. Hoy tengo como invitado a Ricardo Sunderland. Ricardo Sunderland es socio director de la firma Eagle Sender, con la que funge como CEO Transformational Coach y ha ayudado a algunos de los CEOs de las empresas más grandes de México y de Estados Unidos a encontrar su propósito y liderar de una forma muy eficiente. Antes de ser socio de Eagle Sender, trabajó como consultor en KPMG y tuvo varios roles directivos dentro de Citigroup. Más recientemente, Ricardo publicó su libro The Energy Advantage, en el que nos enseña cómo ir de gestionar tu tiempo a dominar tu energía utilizando las historias y la experiencia, coachando a muchos CEOs que probablemente tú conozcas. Hoy Ricardo y yo hablamos de encontrar tu propósito, de coaching empresarial, de gestionar tu energía y de cómo tender puentes entre lo espiritual y lo mundano. Espero que disfrutes de esta gran plática con Ricardo Sunderland. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks Podcast. Muy bien, Oso, gusto saludarte. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por el tiempo a ti. De verdad que leí tu libro, The Energy Advantage. Vamos a hablar mucho de esto y hablas de muchos temas que me interesan a mí, que resuenan mucho con lo que yo he descubierto empíricamente y a través de varias asesorías en mi vida. Y creo que podemos descubrir muchas cosas que pueden ayudar a mucha gente. Y me gustaría arrancar por algo que tocó un momento que aprecié mucho recientemente. Yo, como sabes, viví en la zona de la Bahía, ahí en San Francisco, por un par de años. Pero nunca tuve mucha oportunidad de explorar, o tal vez no estaba mi mente ahí. Y fue hasta hace recientemente que fui con mis hijos que descubrí un lugar increíble, un lugar que sé que para ti también es muy especial, que es Muir Woods. Cuéntame, ¿qué es para ti Muir Woods? ¿Por qué es tan importante? Y después llévame a través del recorrido por el que llevas a tus clientes cuando vas. Ay, gracias, Oso. Y qué padre que hayas podido llevar a tus hijos a ese lugar que es mágico, ¿no? Está a 45 minutos manejando aquí de tu casa. De hecho, te podrías ir caminando en unas 5 horitas, pero llegas, ¿no? Para mí es un lugar muy especial por el conjunto de experiencias que puedes llegar a tener ahí. Cuando llegas, de entrada, la intención de tener ese lugar y que exista es muy especial. Para quien no conoce, ¿qué es? Es un bosque que está lleno de redwoods entre el mar y la ciudad del pueblito de Mill Valley. La cantidad de redwoods que están ahí, la altura, el grosor de estos seres sabios. Para que te des una idea, cada año se crea un anillo dentro del árbol y el tamaño del árbol te dice la antigüedad del mismo, ¿no? El árbol más joven que está ahí tiene entre 2,000 y 3,000 años. El poder entrar en ese lugar, que en conjunto además tiene un río, en donde en ciertas partes del año incuban salmones y entran y salen,
pues te genera un ecosistema muy especial. Yo cuando llevo a mis clientes ahí, que eso es lo que lo hace además todavía más especial, eh, tiene un espacio que les permite a mis clientes poder ir dejando en cada uno de los árboles sus preocupaciones, su ego, sus miedos, sus creencias, y poco a poco en el camino de entrada hasta llegar a un lugar muy específico en donde lo siento en un árbol, que es como mi diván, ¿no? Ahí empezamos a tener una serie de conversaciones pues que te van llevando a diferentes etapas de tu vida, de tu historia y que te van liberando de ciertas cargas que inclusive en el mismo ritual al principio ¿no? En la entrada del parque les digo, hay una banca en la entrada y les digo, oye, en esa banca, ¿qué quieres dejar? ¿Qué te gustaría dejar? ¿Cuál es la intención con la que te gustaría que vivamos este bosque? Y es muy especial porque se lo toman muy en serio, ¿no? Llevo muchos CEOs ahí, se lo toman muy en serio, hasta se emocionan, ¿no? Y dejan en la banca, pues literalmente, ¿no? De repente puede ser el miedo al fracaso, la creencia de la vulnerabilidad, es debilidad. Eh, por darte un par de ejemplos, y nos vamos metiendo en el bosque y poco a poco se van integrando al mismo, ¿no? En un principio van corriendo, porque pues en su vida sí es, todo es correr, y poco a poco pues yo voy caminando más lento y los voy parando y los voy conectando con un arbolote, los voy conectando con el río y poco a poco empiezan a respirar y a caminar al mismo paso al que los voy llevando, al punto en el que cuando ya estamos sentados en este lugar donde poca gente pasa, fuera del camino que está programado para algunos turistas, pues están ya muy flojitos y cooperando, ¿no? Y se prestan a unas conversaciones muy sabrosas, algunas muy dolorosas, ¿no? Porque cuando te reconectas a ciertas partes de tu vida, pues te tienes que conectar a esa parte que en algún momento cuando viviste, pues te cerró el corazón, ¿no? Pero de lograr conectarte y logrando haciéndolo con la intención de que se liberen, salen ligeritos, y cuando se voltean a la banca en la que dejaron alguna creencia o algún miedo, ahí la dejan. Y esa banca ha aguantado muy bien muchas cosas que hemos dejado en el camino, y se acuerdan mucho de pues esas 2, 3 horas que pasamos juntos en ese bosque mágico. Ricardo, ese bosque, entiendo lo que puede generar en ti y en la gente a la que llevas. Ahora, estos procesos por los que acompañas a tus clientes, son procesos a los que llegas después de una carrera muy larga y muy exitosa propia como ejecutivo. Tú pasaste por KPMG, por Citi. Cuéntame un poco, ¿en qué momento de tu vida decides dar un salto de ser un ejecutivo a empezar a ayudar a más gente? Fuiste CFO, o sea, no precisamente el rol más humano dentro de una organización. Sí. Cuéntame de esta transición que viviste. ¿Qué es lo que te llevó a buscar una nueva misión de vida? Fue una aventura, como te imaginarás, cuando era CFO en Citi. Pues ahora sí que nunca en mis sueños más locos me hubiera imaginado estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Cuando salgo de Citi y me meto a KPMG, empecé a entender todo el mundo de servicios profesionales, lo cual también me llenó de mucha energía. Pero pues la realidad es que la aventura empieza desde que me incorporo a mi firma. Yo trabajo en una firma que se llama Egon Zehnder, que está en 69 ciudades, 67 ciudades en 37 países. El 80% de lo que hacemos en la firma es búsqueda para ejecutivos, al más alto nivel en las organizaciones más complejas. Yo me muevo de México para San Francisco hace 15 años, llevo en la firma 17. Y cuando me muevo como headhunter. Yo lo que empecé a hacer es tomé una decisión estratégica que me funcionó muy bien cuando me muevo al Silicon Valley. Mi decisión fue, me podía convertir en uno de 500 que estaba trayendo talento al Silicon Valley,
o podría ser 3 de 500 que se dedicaba a sacar talento del Silicon Valley en ese entonces. Y en ese entonces, la gran mayoría de las organizaciones a nivel mundial estaban deseando transformarse. Mis socios me dijeron que estaba loco porque eso significaba que me lo iba a pasar viajando por todo el mundo, y por el mismo network que tenemos tenía acceso pues, a muchas organizaciones complejas y a los CEOs de esas organizaciones, porque eran las relaciones que tenían mis socios en sus respectivos mercados. Entonces había muchos que querían traerse al de Google, al de Facebook, al de PayPal, y empiezo a mover familias del Silicon Valley a muchísimas organizaciones, sobre todo en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Y después de 2, 3 años de una práctica muy exitosa, empiezan a ser rechazados la gran mayoría de todas las posiciones que empecé a colocar. Lo cual, como te imaginarás, me dio un remordimiento de conciencia enorme. Y empecé a hacer pues, un soul searching muy profundo, porque primero dije, oye, ¿seré yo el culpable? ¿Será culpable el cliente, el candidato? ¿Quién es el que al final del día de yo ayudar, pues esto se regrese a lo que, a la intención original de ayudar a las organizaciones? Al final logré entender que el cliente era el que deseaba cambiar, pero no estaba haciendo lo necesario para ellos cambiar. Y tuve el valor de decirles, oye, si quieres que te vuelva a hacer estas búsquedas, tú tienes que cambiar, ¿no? Ya te imaginarás, la mitad de ellos me corrieron de su oficina, ¿no? Y la otra mitad me dijeron, oye, pues si yo soy el que tiene que cambiar, ayúdame, ¿no? Y ahí empezó la aventura. Como todo, pues tuve mucha suerte, porque en ese momento una de mis socias, junto con 2 de nosotros, se nos ocurre empezar a transformarnos, y empezamos a buscar a una firma que nos ayudara a transformarnos, y encontramos una firma espectacular para efectos de poderte ayudar a encontrar lo que te tiene atorado de una manera rápida, responsable, segura, y sobre todo lo que nos interesaba era rápido, ¿no? ¿En qué contexto? Lo que te tiene atorado, ¿en qué contexto? Por lo general tienes 2 cosas que te tienen atorado, que son tus miedos y tus creencias, ¿no? Y hay miedos y creencias que están en tu consciente y hay otras que están en tu inconsciente. Las que te tienen atorado son las que están en tu inconsciente. Son las cosas que le llaman blind spots, ¿no? Estos espacios en donde están oscuros que no tienes identificados, que de lograr encontrar a qué le tienes miedo, que no te acuerdas, ¿no? ¿Por qué? O cuáles son aquellas creencias que tampoco te acuerdas en qué momento las aceptaste, pero de encontrar de dónde vienen y de irlas liberando ambas, ¿no? Porque hay veces que son separadas y hay veces que se ponen en conjunto. Pues estos tíos de Mobius son muy buenos, me ayudaron a mí muchísimo a descubrir que no obstante lo feliz que era, hay una parte de mí que era totalmente ignorante, y que de encontrarla, trabajarla, sanarla e integrarla, empecé a encontrar pues, mi superpoder. Y además de mi superpoder también encontrar una gran felicidad, mucho más de la que tenía antes. Y cuando te das cuenta que pues puedes ser exitoso, pero no necesariamente feliz, y cuando eres más feliz y eso te hace más exitoso, pues entonces ahí es donde te empiezas a enfocar. Y estos tíos pues me empezaron a ayudar. Yo me sorprendí que junto con algunos de lo que es ahora mi tribu dentro de la firma, y les pregunté, oye, ¿es cierto que estoy sintiendo esto? ¿Tú ves en mí un potencial para poder hacer esto con mis clientes y poderlo ayudar? Y todos coincidieron de que pues hay algo en mí que me permite poderme conectar con las emociones de la gente de una manera muy especial, muy rápida y muy segura, y que de poderlo hacer en el rol que represento dentro de la firma, pues le da mucha seguridad a altos ejecutivos de poder trabajar con alguien como yo para poderlos ayudar a encontrar eso que precisamente los limita y que pues que yo le llamo el vacío, ¿no? Puede ser muy exitoso, pero tienes ese vacío y que no te explicas por qué. Y mientras más éxito tienes, más grande es ese vacío. Y si yo te ayudo a integrar ese vacío y puedes llegar a ser más feliz.
y al mismo tiempo exitoso, pues eso es a lo que me dedico. Eso de ahí, pues ya te imaginarás, fueron 10 años de ir experimentando qué soy yo, qué no soy yo, qué marcos de trabajo me sirven, qué marcos de trabajo no me sirven. Empezamos a crear programas de transformación en donde empezamos a invitar a 15 CEOs una semana junto con esta firma Mobius y nosotros en Egon Zehnder, y empecé a vivir durante 5 días cómo estos 15 se iban transformando, ¿no? De ser el guerrero a ser el teddy bear, ¿no? Y poder conectar los dos y que lo hicieran de una manera vulnerable entre 15 peers de diferentes industrias. Y pues ya más o menos de eso ya son como 20 programas, como 30 programas de estos, y me ha tocado experimentar con ya más de 300 de estos CEOs, y dentro de estos programas han salido más de 3,000. Entonces, ya te imaginarás, en estos 10 años, pues fui poco a poco pues creando mi práctica, creamos nosotros nuestras prácticas, y fue donde salió toda esta aventura de la energía, ¿no? Tú me estás hablando de que te convertiste en un coach y hoy eres un coach de CEOs de Fortune 500 a nivel global. ¿Qué es el coaching? Porque creo que de estas palabras que se usan muchísimo. Hoy te certificas en un programa en internet y eres coach. ¿Qué es el coaching? ¿Y qué diferencia hay entre un coach? Tú has sido consultor. ¿Qué diferencia hay entre un coach, un mentor y un consultor? Qué bonita pregunta. Pues ya te imaginarás, hay muchas definiciones. Yo te voy a dar la mía, ¿no? Para mí, un buen coach es alguien que logra separarse de su propia historia y que permite poder recibir a su cliente de una manera completamente despersonalizada, de tal forma que a través de mis preguntas y con la intención de servicio, yo le ayudo a mi cliente a poder ir descubriendo qué lo tiene atorado y ayudarlo a integrar esa parte que lo tiene atorado, y de integrarla, trascenderla, para que pueda transformar su personalidad a la personalidad que él desea o que ella desean tener. Eso para mí es un coach. Yo no soy un coach ejecutivo, yo no estoy para ayudar a los clientes a crear mejores estrategias. Yo estoy para ayudar a mis clientes a lograr a reconectarse a aquella parte de ellos que en algún momento sintieron cuando tenían 20 años y que desde hace muchos años han dejado de sentir. Y que de volver a conectarse con esa parte, integran su corazón, su alma, su cabeza y generan coherencia en su vida. Ese soy yo. Hablas de que no eres un coach ejecutivo, entonces eres un coach de vida. Le llamo transformational coach, es un coach para transformar la personalidad que tienes a la personalidad que deseas. Platícame, ¿quién es el cliente típico que llega contigo y por qué te están buscando? Hablas de reconectar con eso que sentían cuando tenían 20 años. ¿Puedes ahondar un poco en este concepto? Pues mira, el típico cliente que me busca es un ejecutivo que desea la posición de una dirección general en una empresa compleja, a una escala y que tiene un impacto socioeconómico, o ejecutivos que ya están en la posición y que les está costando trabajo adaptarse a la posición y ayudarlos a poderse integrar a la posición de dirección general. O también a ejecutivos que son directores generales que llevan ya 10 o 15 años en la posición, que ya están por tomar el siguiente paso en su carrera, que es convertirse en chairman o chairwoman de la organización, y ayudarlos a liberarse de esa identidad que tienen como CEOs, que es bien difícil, ¿no? Y de liberarse de esa identidad y pasar a la siguiente identidad, pues entonces lo hacen con mucha alegría y no con tristeza y pena, ¿no? Lo mismo pasa con los que están entrando a la posición de dirección general. Son operadores y se tienen que liberar de una identidad de operador a una identidad de coach de su organización, ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudas a poder hacer eso
y esa transición esos son como que los que me buscan. Y me buscan porque conocen a uno de sus pares y le dicen, oye, ¿qué te ha pasado? Tú no eres como eras antes. ¿Qué hiciste? Y entonces le dicen, oye, pues mira, ¿por qué no hablas con Ricardo Sunderland? Está en Egon Zehnder y él a lo mejor te puede ayudar. Él me ayudó mucho, y a lo mejor tú cambias igual como yo cambié. Entonces se va pasando un poco de voz en voz y están en esas posiciones y en esas coyunturas en su vida. Dices que estás trabajando con líderes que llevan mucho tiempo en un rol, que han sido, lo platicábamos antes de entrar al aire, sumamente exitosos. ¿De qué se arrepienten? Encuentras a gente que está tal vez viviendo momentos de mucho éxito, de mucho reconocimiento, de mucha abundancia financiera, pero lo mencionabas hace un momento, no están felices. Y entre más éxito, a veces menos felicidad. ¿De qué se arrepienten? Ay, qué buena pregunta. Pues mira, se arrepienten cuando los ayudo a reconectarse con su emoción y la vuelven a empezar a sentir. Se arrepienten de haberse dedicado tanto tiempo al pensar y al trabajar y haber excluido de su vida la emoción y la espiritualidad. Y luego, si quieres, platicamos de eso, pero sí les entra un remordimiento de conciencia porque se empiezan a dar cuenta que hubo tiempos, momentos, eventos en su vida que no disfrutaron tanto como lo pudieron haber disfrutado y pues esos no regresan, ¿no? Entonces sí llega un punto en el que cuando vuelves a sentir, te arrepientes de lo que dejaste de sentir en su momento de alguna manera inconsciente, ¿no? ¿Cómo los ayudas a honrar el volver a sentir y cómo transicionas del que te arrepientes al, pues vamos a disfrutar lo que sigue, ¿no? There's no such thing as there's always a happy childhood, ¿no? Siempre hay sí, siempre va a haber una niñez feliz hacia adelante, ¿no? Pero sí hay un momento de arrepentimiento de lo que se perdieron en su vida por todo el trabajo, que en su momento lo denominan como sacrificio, y cuando se creyeron que esas posiciones venían con sacrificio, pues sí, se la creyeron y sacrificaron cosas que bien pudieron no haberlas sacrificado. Pero bueno, ya que las integras y ya que las sienten, empiezan a disfrutar su vida mucho más. Y ya que lo empiezan a disfrutar más, ese remordimiento pues, se les va quitando. Te he oído decir que el tema de cuidar de sí mismos genera, y lo voy a poner entre comillas, una reacción alérgica en los líderes. Sí. ¿Qué es lo que encuentras en un líder que se rehúsa a cuidar de sí mismo? Pues mira, la mayoría de estas personas son buenísimas cuidando de los demás, pero malísimas cuidando de ellos mismos, ¿no? Y el irlos ayudando a entender qué es lo que los limita a cuidarse es muy importante, porque hay diferentes raíces y es como un árbol de decisiones, ¿no? Hay diferentes raíces que te van haciendo que te creas que el cuidar de ti es malo, es egoísta, ¿no? Cuando tú te crees que es egoísta cuidar de ti, por ejemplo, porque en algún momento de tu vida alguien que tú adorabas te hizo creer que cuidar de ti es egoísta o inclusive hasta puede ser pecado, ¿no? Y tienes que dedicar a estarte en servicio de los demás, pues hay una gran confusión en esa creencia que aceptaste en ese momento de tu vida, porque la realidad es que primero tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros para poder cuidar mucho mejor de los demás. Entonces, de hecho, lo menos egoísta que puedes hacer, ¿no? El acto de mayor generosidad que puedes tener hacia los demás es cuidarte tú mismo. Porque de ahí tu claridad mental y tu capacidad, tu resiliencia va a ser todavía mayor para que tú puedas lograr mucho más de lo que la vida pide de ti. ¿Dónde se pinta la raya entre el autocuidado y el egoísmo? Conforme te vas conectando
a tus emociones, tu corazón sabe. Es importante que confíes en ti y que confíes en ese corazón conforme te vas integrando a él. Es muy útil el tener muy claro tu propósito de vida. Cuando tienes claro tu propósito, esa misión por la cual veniste, y estás empezando a conectar tu corazón, el propósito te sirve como una brújula. Es como una brújula de energía, ¿no? Cuando tú te conectas y haces en tu corazón las cosas que tienes que hacer y las haces bien, vas a recibir muchísima energía. Cuando no las haces bien y empiezas a entrar en el espacio del egoísmo, ¿no? Vas a empezar a sentir que pierdes energía. Entonces tú vas a ir calibrando qué te da energía y qué te quita energía, pero el tener esa brújula bien puesta es muy útil. Y yo lo que les ayudo a mis clientes es a sentir qué está bien y qué está mal. Porque el problema es que la mayoría de la gente lo que trata de hacer es pensar qué está bien y qué está mal. Y la mente te juega muchos trucos, ¿sabes? Pero tu cuerpo siempre te va a decir la verdad. Me parece un buen punto para entrarle a tu nuevo libro, ¿no? The Energy Advantage, que tengo aquí, ya me lo eché todo subrayado y dedicado. Muchísimas gracias, Ricardo. En este libro, que básicamente entras a la distinción entre manejar tu tiempo y manejar tu energía o administrar tu energía, hablas de muchas de estas cosas, ¿no? Sobre todo el tema alrededor del propósito, de la espiritualidad, y quiero entrar más profundamente a eso, pero hablas de un concepto con el que arrancas el libro, que es los líderes humanos. ¿Qué son los, como les llamas tú, humane leaders? Sí, pues mira, tenemos 4 cubetas de energía, ¿no? Es la mental, la física, la emocional y la espiritual. Venimos de un mundo que es un mundo complicado, ¿no? En un mundo complicado, los líderes se podían dar el lujo de dictar línea, y al dictar línea, pues las tropas ejecutaban y las cosas funcionaban muy bien. Ya no vivimos en un mundo complicado, ahora vivimos en un mundo complejo. En un mundo complejo ya no puedes dictar línea, en un mundo complejo tienes que cambiar el contexto, tienes que co-crear con tus equipos el contexto. Entonces, antes podías perfectamente trabajar con 2 cubetas de energía, que era la mental y la física, y todo jalaba de maravilla. Pero ahora, si no conectas la parte emocional y la parte espiritual a las otras 2 cubetas, ¿no? A la mental y la física, como líder te quedas cojo. Entonces, los líderes humanos son los líderes que tienen su energía integrada en estas 4 cubetas. De lo contrario, no eres un líder humano, eres un líder que sabe pensar y ejecutar muy bien, pero que no sabe sentir y que no sabe ser. Cuando sientes, eres, piensas y ejecutas, eres un humano íntegro y completo en todo lugar y en todo momento. Y no solamente tiene que ser en el trabajo, también es en la casa, y de la casa al trabajo, y tú puedes ser un líder humano en todo lugar y en todo momento cuando tienes estas 4 cubetas integradas. Hablas al mismo tiempo de el campo de energía humana y dices que la energía humana es tu energía creativa. ¿Puedes ahondar en qué significa esto para ti? Sí, cuando tú logras ir integrando todas estas capas, lo que estás haciendo realmente es estás centrándote, estás centrando en coherencia, ¿no? La mente la centras con el silencio, el cuerpo lo centras con la respiración, ¿no? Lo sientes. Las emociones las centras con la aceptación, y la espiritualidad la centras rindiéndote al misterio de la vida. Cuando logras esta integración y logras este equilibrio, te conectas a una parte muy profunda de ti donde está todo tu poder creativo. Y de ahí, los líderes que lideran de ahí
tienen un acceso a una energía inmensa donde solo hay 24 horas en el día. Cuando logras conectarte y liderar desde espacio de una manera coherente, tu claridad de pensamiento es enorme. Tengo muchísimos de mis clientes que me dicen, es como, ¿qué pasó, Rica? Es como magia, ¿no? No me tengo que preparar, no tengo que controlar, estoy presente y cuando me conecto a mi intuición y a mi cabeza y a mi corazón, la capacidad creativa que tengo es enorme. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿De dónde vienen estas preguntas? Luego ni me lo puedo explicar, pero cuando lo hago junto con mi equipo, la capacidad de creación que tenemos es infinita. De ahí a esa que me refiero, esa capacidad creativa, es cuando logramos llegar a esa conexión internamente profunda y sabia que todo mundo tenemos y que de poder conectarnos ahí, pues se crea todo. Ricardo, acabas de decir algo que me llama mucho la atención, lo leí en el libro y dices que sobreprepararte es secuestrar tu energía, es autosecuestrarte. Sí. Y ahorita me estabas mencionando que la gente que conecta con esta capacidad creativa no se tiene que preparar. Yo necesito que me expliques qué quieres decir con esto porque es, entonces, me aviento ahí como el borras y espero a que todo salga bien. ¿Cómo funciona esto de no tenerte que preparar y por qué dices que sobreprepararte es secuestrar tu energía? Sí, me conecto con la última que dijiste. Cuando dices sobreprepararte, ¿no? Es el sobre lo que te secuestra. El prepararte, te preparas en el presente, ¿no? Pero es cuando le metes el sobreprepararte en donde empiezas a meterle a la preparación días, horas antes del evento con la intención de tratar de controlar ese miedo que tienes adentro de fracasar. Cuando logras darte cuenta que es ese miedo que tienes de fracasar lo que te tiene de alguna manera secuestrado, y cuando logras ir dándote cuenta de dónde viene ese miedo y lo integras y lo trasciendes, porque además el miedo al fracaso, 9 de cada 10 de mis clientes cuando les pregunto a qué tienes miedo me dicen al fracaso. Pero el fracaso no es un miedo, es un síntoma. Hay miedos por debajo del fracaso que de poder descubrir te va a ir permitiendo lograr controlarlo. Y cuando lo logras controlar, te vas dando cuenta que hay una capacidad intuitiva en ti, hay una claridad de pensamiento en ti, hay una serie de experiencias que llevas creando durante 20, 30 años, por eso estás en la posición, que de permitirte incluirlas junto con tu capacidad intuitiva, ese sobrepreparar se va reduciendo y se va reduciendo de una manera hasta el punto en el que no te digo que es cero, porque obviamente ya te imaginarás, para prepararte para el consejo de administración o para hacer un investor call o para prepararte con tus inversionistas o tu cliente, lo tienes que hacer. Pero lo tienes que hacer tú o lo puede hacer tu equipo. Y de prepararse tu equipo, ¿qué tanto puedes apoyarte en el equipo para que ellos también se vayan apoyando en ellos y de tal manera que todos van tomando su rol en el sistema y no tienes que ser tú el que tiene que saber todo y el que tiene que tener toda la claridad de las cosas? Entonces, cada quien va tomando su espacio y todos estos momentos de sobrepreparación que se van reduciendo al mínimo necesario, porque claro que tenemos que prepararnos, pero al mínimo necesario. Cuando te preparas de más, hay algo en ti que tiene una inseguridad que te está llevando a prepararte, aunque sea un pelito de más. Que cuando eres director general de una empresa, el quitarte esa preparación son horas que le vas sumando al día que dedicarlas para prepararte tú y cuidarte tú te da mucha energía. A ver, me hace mucho sentido lo que dices en relación, por ejemplo, a algo que sucede mucho con atletas. Sí. Estado de flow del que habla, Sí. no sé, Steven Kotler, Csikszentmihalyi, en el que ellos llegan al momento y no están pensando lógicamente en lo que van a hacer, sino que simplemente se dejan fluir. Ese es donde se separa la preparación, que ya fue previa, Sí. al momento de ejecutar. ¿Es un poco lo que estás diciendo? Es exacto eso, Oso. ¿A qué se preparaban? Se preparan a no pensar en el momento en el que les toca el momento de la verdad. Que en ese momento están en flow, están completamente conectados en esa parte que es puramente creativa
que tú, yo y ellos tienen, nada más que ellos lo hacen porque van a brincar o van a correr o van a manejar una pista, ¿no? Esa es la preparación. La preparación es cómo silencio mis pensamientos, cómo siento mi cuerpo, cómo me conecto con mis emociones, de tal manera que en todo momento estoy en control de mis decisiones. Yo estoy decidiendo. No hay algo en mí que me está secuestrando inconscientemente y que está decidiendo por mí. En la medida en la que yo entro en control de mis decisiones, y si en ese momento decido enojarme, o si en ese momento decido reír, o si en eso es una gran liberación y te preparas menos. Ricardo, hay muchas cosas que quiero desempacar de esto, porque hace un momento hablabas de estos momentos que llevas de sufrimiento que tal vez has arrastrado por muchos años en tu vida. Y hablas en el libro de bloqueadores de energía y de liberadores de energía. Y como bloqueadores de energía, hablas de un concepto que es la herida de la infancia. Yo he hablado con, por ejemplo, el doctor Alfonso Ruiz Soto y él habla de algo que se llama la huella de abandono. En mi propio libro hablo de algo que se llama tu gran batalla, ¿no? Que es esto que todos sufrimos y con lo que podemos conectar, pero a veces hemos olvidado. Tú hablas de esto como algo ubicuito, ¿no? Algo generalizado que a todo mundo le ha pasado y que puede ser una fuente de, como tú le llamas también, un sistema de miedos o de la perspectiva de lo que creemos que somos, que pones mucho énfasis en lo que creemos que somos, que es diferente a lo que somos. Háblame de esta herida de la infancia. ¿Qué significa? Todos tenemos esta herida. Es una cuota por la que tenemos que pasar en la vida. Te explico cómo viene. Nosotros nacemos, y esto lo escuché mucho de Gabor Mate, ¿no? Nosotros nacemos con el corazón completamente lleno y la cabeza completamente vacía. Y la vida nos va pasando. Y conforme la vida nos va pasando, nos vamos desconectando de ese corazón, de ese original bliss. Típicamente nos pasa entre los 0 y los 3 años. Vamos sufriendo eventos en donde nosotros deseamos algo y por algún motivo los que nos cuidan no nos dieron lo que nosotros necesitábamos. Y en ese momento empezamos a crear estrategias para poder balancear aquello que de no recibir, lo recibimos de otro lado, ¿no? Cuando yo en algún momento de mi vida, lo escribo en el libro, me sentí abandonado. Mis papás se fueron 3 meses de viaje, me dejaron con mi abuela, pues mi estrategia fue conectarme con mi abuela. Si no recibía el cariño y me sentía abandonado por parte de mis padres, y de hecho cuando regresaron tartamudeaba y gran parte de mi dislexia muy probablemente viene de ahí. Lo hicieron con mucho amor, no hay ninguna culpabilidad en ningún sentido, pero al final del día pues no nos damos cuenta de que en este periodo de nuestra vida pues ese mismo corazón te confunde porque todo sentimiento de dolor se siente existencial. Y ahí es cuando empezamos a protegerlo, ¿no? De los 3, 4 a los 8 es diferente. Ahí lo que empezamos a querer individualizarnos. Y cuando nos queremos individualizar, pues empezamos a decir no. No sé en tu caso, pero en el mío, mi papá, si yo le decía que no, pues no me iba muy bien. Y por el otro lado, cada vez que le decía que sí, me iba muy bien. Y si sacaba as, pues todavía más. Y si metía un gol, pues todavía más. Entonces te vas conectando más a tu familia a través del logro y a través de aceptar lo que te dicen que del tratar de individualizarte. Entonces, dependiendo de dónde esté tu sufrimiento, va a haber diferentes tipos de heridas, ¿no? Yo tuve 2 heridas, la herida de abandono en el periodo de los 0 a los 3 y la herida del logro de los 4 a los 8. Yo no era visto en mi casa si no tenía pues 10, ¿no? Y siempre era Ricardo, pues el niño perfecto, ¿no? El que siempre le iba bien y el que sacaba buenas calificaciones. Lo que haces es que eso te lo traes de adulto y forma parte de tu inconsciente y lo mismo empieza a conectarse con las creencias, pero las creencias es otra cosa. La herida es un tema más emocional.
Esta herida de abandono, por ejemplo, en mi caso, si está conectada con el rechazo, que no necesariamente es una herida de rechazo ni de abandono, en mi caso es de abandono, hay muchas otras heridas, hay otro tipo de heridas y es muy importante encontrar cuáles son de esas heridas. Por ejemplo, mi herida fue una herida de amor. Hay otras heridas que son heridas de abuso, ¿no? Y es importante poder identificar la diferencia entre una y la otra. ¿Por qué? Porque de ahí vas a poder entonces crear tus estrategias. Imagínate, pues mi estrategia, si mi herida fue abandono, pues mi estrategia es, si no encuentro amor de este lado, pues ¿dónde consigo amor del otro? Y se volvió mi superpoder, me volví muy empático y de ahí es donde viene mi capacidad para poder conectarme muy bien con las emociones de los demás. Eso es lo que te traes y que te puede hacer muy funcional y muy exitoso hasta que no te empieza a funcionar. Cuando no te empieza a funcionar es en donde le empiezas a meter el sobre a la preparación. Es cuando le empiezas a echar más ganas de las necesarias a las cosas que antes te funcionaban y que ahora ya no te empiezan a funcionar. Y por lo general es cuando empiezas a tomar más responsabilidades en la vida o cuando te haces papá, ¿no? O cuando te casas, cuando empiezas a tener eventos en donde las cosas empiezan a hacerse más grandes o más amplias y pues esas estrategias que funcionaron en tu vida, pues ya no tanto. Ahí lo que es muy importante es pues ir viendo cuáles son esos miedos que se van creando. Por ejemplo, el miedo en mi caso, pues fue el miedo al rechazo. Y lo disfrazaba muy bien con el miedo al fracaso. Entonces, yo lo que creía es que no quería fracasar, le echaba el triple de ganas a no fracasar, pero realmente lo que no quería era que me sacaran de la isla, ¿no? Y cuando me voy dando cuenta que lo que realmente le tengo no miedo, pánico a ser rechazado, pues entonces me voy dando cuenta y de dónde viene eso. Cuando lo vas reconectando y te reconectas con esa herida y la empiezas a trabajar con perdón, con gratitud, ¿no? Ahí es donde viene la espiritualidad y la energía espiritual es esencial para poder integrar este tipo de heridas, ¿no? Pues hace que eso te vaya permitiendo volverte a conectar a ese corazón tan grande del que originalmente naciste, ¿no? Además que hay una diferencia muy grande. Cuando yo me reconecto ese corazón a mis 54, yo puedo hacer muchas cosas con él de lo que podía yo hacer cuando tenía 2 o 3 años. La vida nos hace aprender y ganarnos ese acceso. Para de ganarnos ese acceso, ese rite of passage, no solamente lo valoremos, sino podamos hacer mucho más con él en esta etapa de nuestra vida. ¿Cómo descubres cuál es este miedo raíz? ¿Cómo descubres tu herida? O sea, suena como a terapia. Sí, sí. Es borderline terapia, ya te imaginarás, ¿no? Y aquí hay diferentes marcos terapéuticos para poderlo hacer. Yo soy súper fan de 2 en específico, ¿no? Uno que es Internal Family Systems, que creó un tío que se llama Dick Schwartz, que es mi coaching supervisor. Todos los coaches tenemos que tener un coaching supervisor y tengo la enorme suerte de que Dick, pues que es una eminencia en esto, me coachea, me entrenó en este marco terapéutico. Y el otro son las constelaciones familiares, en donde también tuve la suerte de tener una maestra espectacular que se llama Esther Martínez, que fue discípula de Bert Hellinger, que fue el que creó las constelaciones familiares. Hay muchos de estos, pero estos 2 en específico, yo los viví en carne propia, los he aplicado a mi familia y los aplico a mis clientes. A más de 300. Y cuando los aplicas y te das cuenta que en este espacio de Transformational Coach, te puedes dar el lujo de entrar en un borderline terapéutico, pero no en él, ¿no? O sea, yo sé a dónde llego y a dónde no llego, porque yo no me quiero convertir en el terapeuta de mis clientes. Pero sí me puedo jalar a expertos, ¿no? Y en el libro hablo mucho de los aliados, ¿no? Cuando te atoras y no encuentras respuestas a tus preguntas o a las que te planteo en el libro, pues tráete un aliado, ¿no? Y apunto a dónde puedes conectar con estos aliados y de incorporarlos son esenciales en tu vida, ¿no? Es como ahorita que decías de los atletas, Oso.
pues todos estos atletas tienen un entourage de 10 expertos, ¿no? El masajista, el psicólogo, ¿no? El mentor, el coach, traen 10, ¿no? Y los CEOs no tienen a nadie, ¿no? Todos mis clientes no tienen a nadie. Entonces, ¿cómo logras integrar esta red de expertos que te permitan hacerlo seguro, rápido y efectivo para alguien como que cuenta con esas características? Pues es un lujo. Quiero ahondar un poquito en algo que he escuchado muchas veces. Mucha gente se me ha acercado a decirme que me puede enseñar, que yo simplemente no he tenido como que el marco de referencia de para qué es, cómo sirve y cómo lo bajas de algo que pareciera mágico y místico a algo táctico y aplicable en el mundo de los negocios o el mundo real, Sí. que son las constelaciones familiares. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Sí, sí, Yo sí, quiero que tú, que vienes de ser CFO de sí, Tiki, me sí, expliques qué es y cómo sí. funciona y cómo usas una constelación familiar. No, pues ya te imaginarás que uno de mis roles es ser puente entre mis clientes y estos marcos, ¿no? Que de no explicarse de manera apropiada, pues sí caen en el contexto místico y de entrar ahí, pues entonces genera una reacción alérgica enorme, ¿no? Es un marco terapéutico que tiene mucha ciencia detrás, Oso. Bert Hellinger fue misionero en las tribus Zulus a principios de los 1900 y se pasó un muy buen tiempo con ellos. Eh, Se familiarizó con sus rituales, se familiarizó con sus costumbres, con sus creencias y de repente se fue a otra tribu en África, luego se fue a otra tribu en Asia, a otra tribu en Latinoamérica y se empezó a dar cuenta que los rituales, las costumbres y las creencias, sobre todo en aquellos hitos esenciales de la vida y crecimiento de los participantes de la tribu, eran exactamente los mismos y no tenían ninguna posibilidad de comunicación entre todas estas tribus. Y ya te imaginas, es un tío muy curioso y se empezó a dar cuenta que había una cosa a la que le llama el inconsciente colectivo. Y empezó a filtrar el inconsciente colectivo y a crear lo que le llama principios de vida. Y hay 3 principales principios de vida que si ordenas, cuando están en desorden, te ayudan a poder encontrar muchas cosas en tu inconsciente, por ejemplo, esta herida, ¿no? Además de otros beneficios como para poder integrar. ¿Cuáles son estos 3 principios que son esenciales y que además no solamente aplico a mis clientes, sino sistémicamente se aplica a todas las organizaciones? El primero es el principio de pertenencia. Tú tienes el derecho de pertenecer a la familia en la cual tú naces. Si por algún motivo una parte de ti se siente que no pertenece, va a entrar en buscar estrategias de compensación. Y es muy importante el poder encontrar entonces qué parte de ti no se siente que pertenece a tu familia de origen, ¿no? El segundo, que es muy importante, es el principio del equilibrio en las relaciones. Tiene que haber un equilibrio en el dar y en el recibir, ¿no? Mientras yo te doy y tú me quitas, y yo te quito y tú me das, vamos a ser muy amigos. Pero hay veces que en alguna etapa de nuestra vida, y pasa muy seguido, ¿no? Hay veces que de repente nos quitan más y de lo que nosotros debemos de dar, ¿no? Hay una excepción a esta regla en el dar y el recibir. ¿Cuál crees que sea esa excepción? Pues de papás a hijos cuando están muy chiquitos. Papás a hijos, ¿no? O sea, deja chiquitos, papás a hijos. O sea, los hijos toman y los papás dan y todo funciona a todo dar, ¿no? Excepto cuando en alguna etapa de nuestra vida hay una confusión en nuestros papás y los papás empiezan a tomar y los hijos empiezan a dar. Y cuando los papás toman y los hijos dan, los hijos empiezan a tomar un rol de papás o de mamás. Y en ese momento empieza a haber un desorden en la energía de la familia. El tercer principio
¿no? De hecho, este desorden se llama parentificación en contextos psicoterapéuticos, pero es un tema energético. El tercer, el tercer orden el principio de vida es el de jerarquía, ¿no? Es muy importante que esté mamá o papá como uno, y luego está el hermano uno, el hermano dos, el hermano tres y el hermano cuatro. Y hay veces que el hermano cuatro le hace de papá, y hay veces que la hermana tres le hace de mamá, y eso le genera un enorme desorden al hijo uno y al hijo dos, porque no están en el lugar que les corresponde. Y por lo general se empieza a mezclar este desorden con el desorden de relaciones, ¿no? Y empiezan a dar y a quitar y a recibir. Y esto se lo traen. Estos desórdenes que te estoy diciendo, cuando los vives durante tu crecimiento, te los traes a tu organización como líder. Y les pasa muchísimo a muchísimos líderes que están haciéndole de mamás o papás en su organización donde no son mamá y papá, son el jefe o la jefa. Y cuando le hacen de mamá o papá, los directivos se empiezan a comportar como hijos y le empiezan a exigir a mamá o a papá los mismos derechos que le exigen cualquier hijo a sus papás. Y por eso de repente los jefes no saben qué está pasándoles y les están sacando la energía a sus equipos. Y lo único que no se están dando cuenta es que se están trayendo el mismo patrón energético que tenían de chicos. Cuando logras poner en orden y cada quien entra en lugar, el chair en su lugar, porque el chair no es papá del CEO o la mamá del CEO, ¿no? El CEO en su lugar y el equipo en su lugar, se ordena la energía del sistema y la energía del sistema fluye, como igual se ordena la energía del sistema en tu familia. A ver, pero ¿cómo se hace eso en términos reales? O sea, yo he escuchado que hay como actores y entonces tú juegas el rol de la mamá y tú el del papá y entonces se actúa una situación, pero no están los miembros reales de la familia en una constelación. Háblame ya de la parte de ejecución de una constelación. Muy bien. Era importante platicarte de los principios, porque si te empiezo a hablar de la ejecución, ¿no? No voy a entender Si nada. empezara yo a decir, no solo eso, vas a decir este cuate que se fumó, ¿no? Te platico, antes inclusive de decirte la ejecución, que he hecho más de 80 de estas, uno a uno, con diferentes ejecutivos a los más altos niveles de las organizaciones, con un 100% de efectividad. Entonces, empiezo con números, tengo que traer el CFO de mí, porque de lo contrario te empiezo a aplicar la ejecución y no me la crees, ¿no? Ahora, hay otra parte que es importante y ahí es donde traigo la energía espiritual. Te platicaba de que para poder centrar la energía espiritual tienes que aprender a rendirte en aceptar el misterio de la vida, ¿no? Si no te rindes en aceptar el misterio de la vida y que hay cosas más grandes que nosotros, pues difícilmente me vas a creer lo que te voy a explicar, ¿no? Pero de entender en principio que hay algo más grande que nosotros y de entrar en una constelación entendiendo que hay una ciencia detrás como la que te acabo de explicar, entonces, pues entras más flojito y cooperando, ¿no? No sé si soltar una pregunta que creo que nos puede desviar por completo. Si crees que nos va a desviar, por favor, regresamos después a esa. Pero hablas del gran misterio de la vida, ¿no? Rendirte a que hay algo más grande. Y hablas en tu libro de el libre albedrío. Renunciamos a él cuando no controlamos nuestras emociones. Y cuando dices que hay algo más grande, pareciera que podría ser interpretado como que todo está escrito. No tenemos mucha injerencia en lo que nos pase. Nos tenemos que rendir y que sea lo que tiene que pasar. Y podemos irnos por toda esa tangente, ¿no? Y que sí me gustaría explorar para ti qué significa. Sí. Si quieres, podemos hablar de eso y regresar a las constelaciones o cerrar las constelaciones y después hablar de eso, como tú prefieres. Cerremos las constelaciones porque de conectar con la constelación podemos entrar a esa parte que es esencial, porque de creernos algunas de estas cosas que acabas de comentar, pues básicamente, ¿para qué nos trabajamos? ¿No? Si ya todo está escrito. Por el contrario, cuando te das cuenta que hay que actualizar esas creencias
y de actualizarlas te das permiso a darte cuenta de que no todo está escrito y que para poder tú ser el dueño de tu propia historia y que nadie la escriba por ti, tú te tienes que meter para poderte trabajar. Si yo no me meto y no entro a descubrir mi herida y no la trabajo, no la voy a poder trascender y todos esos patrones de secuestro con los que vivo se van a seguir repitiendo, ¿no? Uno de los grandes logros o valores que he encontrado en el vivir constelaciones familiares como participante de mis clientes o participante yo siendo el que está viviendo su propia constelación, es precisamente el poder descubrir esa herida de abandono. En la participación es esencial que haya un facilitador que tenga un expertise psicoterapéutico profundo, ¿no? O sea, Esther Martínez, mi maestra, por ejemplo, tiene un sinnúmero de certificaciones que le permiten no solamente tener un contexto científico, sino también tener un expertise que vivió de tener a Hellinger como maestro. Yo me siento muy, muy tranquilo de tener a alguien como Esther cuando estoy trabajando con mis clientes, mientras que esté participando en las constelaciones. En la participación de una constelación, lo que dices es muy cierto. Hay veces que tienes muñequitos y en los muñequitos cada muñequito va representando cada uno de los miembros de la familia y en la representación de los miembros de la familia se va descubriendo el inconsciente. Pero lo mismo hacen otros marcos terapéuticos, por eso de repente, ¿no? De chiquito te hacían hacer un dibujo y en el dibujo iban interpretando, o los sueños también tienen cierta interpretación, ¿no? Pues lo mismo aquí, conforme tú vas ordenando, ya sea a los muñequitos o a los participantes, en contextos específicos, con una intención que tú estás queriendo descubrir, por ejemplo, tu herida original, y entonces un participante es mamá, otro participante es papá, o el abuelo, o la abuela, o el tío, o el hermano, empiezan a tener un orden y un movimiento que del movimiento y el orden que están llevando empiezan a ayudarte a descubrir qué está en desorden. Alguien que sabe cómo debe de ser el orden, como por ejemplo Esther, ¿no? Se da cuenta que cuando pones a la familia en un lugar y la familia está en desorden, pues entonces ahí te vas dando cuenta, pues quién realmente es papá y quién realmente es hijo, quién está jugando en qué rol. Cuando los empiezas a ordenar, te vas dando cuenta cómo el participante, el cliente, empieza a sufrir durísimo. Porque cuando llevas jugando el rol de papá durante años porque lo que estabas haciendo era proteger a mamá, ¿no? No quieres mover a mamá o no quieres mover a papá. Y de repente te das cuenta, ¿por qué no quiero moverlos? ¿No? Si esto es un juego, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no puedo moverlos? Y físicamente no los puedes mover. Y cuando te vas dando cuenta que hay algo en ti que está luchando por mover y porque tú entres en tu lugar, oso, es súper sanador. Porque ahí te vas dando cuenta que una parte de ti sí existe y que no sabías que existía, y que cuando empiezas a ordenar, te vas dando cuenta que lo que estaba haciendo era leal a ciertas creencias o a ciertas cosas, y es que le llamamos lealtades invisibles, que de desatorarlas y de ponerlas en el orden correcto, puedes entrar en el lugar que te corresponde. Y puedes volver a ser hijo. Y puede volver tu mamá a ser mamá, o tu papá a ser papá, o tu hermano a ser hermano. Porque vas ordenando estas cosas y las vas sintiendo, no las vas pensando. Ya te imaginarás que este es un ejercicio que si te dedicas a pensar, pues de inmediatamente entra la vacuna, ¿no? Pero si lo vas sintiendo, y es a lo que te digo, la mente nos juega muchos trucos, pero el cuerpo siempre te dice la verdad. Y por lo general estas personas con las que trabajo son muy íntegras en sus pensamientos y en sus emociones. No quieren traicionar a papá, y cuando no quieren traicionar a mamá, no lo quieren hacer. ¿Cómo logras confrontar esa lealtad invisible para que después se vayan dando cuenta que ellos mismos
se están autolimitando. ¿Por qué? Porque al final del día, eso no era lo que quería mamá o papá para ti. Lo que querían mamá o papá para ti es que seas feliz, que seas exitoso. Entonces, si le das la intención original a cualquier movimiento o desorden que originalmente se dio, a la intención real de mamá o papá, y te logras liberar de ahí, empiezas a cambiar tus patrones conductuales de inmediatos y se van liberando todos esos traumas que llevas cargando de tiempo. Eso lo puede hacer una constelación familiar en un día. En un día. En un día. En un día. Y la gente cuando sale dice, ¿qué pasó aquí? Oye, me estoy sintiendo como nunca me he sentido en mi vida. He descubierto, porque además descubres cosas que no te imaginabas, ¿no? Porque les llevas toda la vida echándole la culpa a mamá, por ejemplo, y te vas dando cuenta que el que realmente, no es que sea culpable, pero el que realmente terminó afectando esa parte de tu vida era papá o el abuelo, ¿no? Y de repente, cuando vas encontrando de dónde viene realmente el daño, que tú te creíste que era daño y que ellos lo hicieron con total amor, porque aquí no hay culpables, ¿no? Empiezas inclusive a perdonar, pero a perdonarte a ti del daño que tú te creaste en ese momento con la mayor intención de protegerte. Y todo eso se va sanando real time. Y es espectacular. La gente que sale de este tipo de ejercicios, lo primero que me dice es, oye, por favor, ¿cómo me quedo con esto? No me lo quiero, no quiero perderlo. Esos son unos. Y los otros me dicen, oye, ¿y esto qué significa para mi rol como CEO en una organización? Porque claramente viven en un mundo de compartimentalización donde creen que todo el trabajo personal no aplica al trabajo. No, no solo eso, o sea, sino que mucha gente cree que estar en paz es una desventaja. Claro, no me quites ese motor que me llegó a ser exitoso, no me quiero hacer un softie, ¿no? Y cuando les se van dando cuenta que son todavía más fuertes cuando integran el corazón, porque te haces más seguro. Todos esos miedos que te han hecho ser lo exitoso que eres están sembrados de inseguridad. Cuando logras conectar tu corazón, te haces más seguro. Por eso es que integrar la energía emocional es esencial. Cuando quieres sobrevivir como CEO, cuando el contexto te ha cambiado por completo. Cuando logras, ahí vuelvo a regresar yo como puente. Entonces les ayudo a entender que todo lo que aprendieron, ¿no? En todo este día, es lo que les va a servir para poder no solamente sobrevivir como CEOs, sino para poder disfrutar su rol y ser todavía más exitosos como CEOs, ¿no? Ese es mi rol, por eso es que yo no puedo entrar, aunque pudiera, ¿no? Porque ya puedo, la verdad es que sí lo sé hacer, pero no es mi rol entrar a ser terapeuta, porque entonces pierdo la credibilidad del puente de comunicación, de ayudarlos a reconectar todo lo que aprendieron en el ejercicio personal al profesional y que se den cuenta que no hay una diferencia, no existe diferencia entre lo profesional y lo personal. Eres la misma persona, ¿sí? Y ya luego, si quieres, lo platicamos, pero ahí también en el libro lo que digo, yo coacheo a las familias. Cuando coacheo a mis coaches, yo coacheo a la esposa, al esposo y a los hijos. Y lo primero que le pregunto a los hijos, ¿qué es lo que le quita energía a papá o a mamá? ¿No? En todo este contexto de la constelación, lo primero que me dicen es el trabajo. El 100%. He entrevistado a más de 1,000 niños y todos me dicen el trabajo, ¿no? Entonces tú te la crees que llegas a la casa y que eres buenísimo en separar todo lo que sufriste en el trabajo, los problemas del trabajo, llegas a la casa y eres el papá o la mamá ejemplar. Mentira, no es cierto. Los hijos se dan cuenta de que tuviste un mal día en el trabajo y saben que no se deben de poner enfrente de ti porque no estás bien. Y al revés, cuando entrevisto a los equipos, ellos saben perfecto cuando tuviste un mal día en la casa y te la traes, ¿no? Tú crees que no te la traes y hasta te enorgulleces de poder separar uno del otro. Esa es una de las grandes creencias que limita
la integración de la energía emocional en los líderes humanos. Cuando logramos suavizar este tipo de creencias que, no sé, en mi caso me la enseñó mi papá. Tú quieres ser un buen papá, no traiga los problemas al trabajo. No traiga los problemas del trabajo a la casa, ¿no? Y te la crees y trabajas y te haces un experto durante 30 años. Cuando logras de repente descubrir esto, empiezas a suavizar tus lealtades invisibles, empiezas a actualizar tus creencias, empiezas a encontrar tus heridas emocionales y las empiezas a integrar. Y eso, hasta que lo sientas, no es muy difícil lograrlo. Sí. Quiero un poco aterrizar un poco de las cosas que estás diciendo, porque te vas al bosque y dejas tus miedos en la banca y haces la constelación y entiendes tu lugar en la familia, liberas o organizas mejor tu energía. Te vas a la ayahuasca y regresas iluminado. Pero podemos tener todos los manuales, ¿no? Ahí te dicen cómo hacer las cosas y te dan la lección. Y la parte retadora es justo lo que te piden los CEOs, Sí. ¿no? Los clientes. Sí. ¿Cómo me quedo con esto? ¿Cómo Sí. llevo esta lección del bosque a mi casa y cómo conecto con ella todos los días? ¿Qué es lo que se hace para que estas lecciones tan poderosas no se queden en un libro que leímos una vez pero nunca aplicamos? Pues mira, es más importante la integración de lo que aprendiste que lo que aprendiste en sí. Todas estas experiencias de conciencia alterada, si no tienes a alguien que realmente te ayude a integrar, pues poco sirven, ¿no? Inclusive te llegan a confundir todavía más. Igual con las constelaciones, igual con el bosque, ¿no? Una vez que sientes ese sentir, te genera esperanza, que es un recurso esencial para que sigas queriendo practicar, que es parte de la integración. Para que esto se mantenga, tienes que practicar. Entonces, una de las cosas que hago en el proceso de integración con los clientes es generar una práctica. Y hay diferentes tipos de prácticas dependiendo de lo que fuiste aprendiendo, que tengo que ayudarlos a integrar en sus vidas, porque además tienen vidas muy complejas y además están acostumbrados a querer ver resultados inmediatos. Y en estas cosas los resultados inmediatos no existen, ¿no? Tienes que aprender a practicar y a practicar y a practicar. Y con el tiempo te vas a ir dando cuenta que todo lo que deseabas mantener se va manteniendo y se queda, ¿no? Te doy un par de ejemplos. Una de las cosas que es importante con mis clientes, inclusive antes de poderlos meter a una experiencia de este tipo, como la que te acabo de describir, a grandes rasgos, ¿no? Es importante aprender a sentir tu cuerpo. Cuando llevas 30 años o más entrenándote a no sentir durante 14 horas del día en tu trabajo, o 12 o las que trabajes, ¿no? Tu cuerpo se va durmiendo. Tu capacidad de sentir se va durmiendo. Para que yo te ayude a poder integrar tus emociones, y si tus emociones están en el cuerpo, no en la mente, entonces te tengo que ayudar a ir aprendiendo a reencontrar cómo sentir tu cuerpo. Entonces me paso mucho tiempo con ellos al principio y después en las prácticas post experiencia inmersiva, ¿no? En ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque los ejercicios de respiración lo que van ayudando es a regular tu sistema simpatético y parasimpatético, que tienen ya un programa de estrés para poderte permitir mantenerte vivo, ¿no? Y sobrevivir. Cuando yo te voy ayudando a través de estos ejercicios de respiración a empezar a sentir tu cuerpo, ¿no? Pues se van despertando tus antenas. Hay diferentes ejercicios que recomiendo. De hecho, hay una app muy bueno que se llama el Wim Hof Method. No sé si has escuchado del Wim Hof. Hay una aplicación, es muy buena. Te tardas 10 minutos. Al principio es hiperventilación. Te puede marear un poco, pero
si lo vas aplicando paulatinamente, este tipo de ejercicios te van ayudando a ir empezando a sentir las emociones en tu cuerpo. Al principio te vas a sentir muy mal. ¿Por qué? Porque las emociones que vas a sentir son aquellas emociones que originalmente trataste de bloquear y que cerraron tu corazón. Entonces, de hecho, cuando mis clientes me empiezan a decir, oye, ¿qué estás haciendo con estas respiraciones? Me están haciendo sentir muy mal. A mí me da mucha alegría porque entonces quiere decir que vamos por muy buen camino. Obviamente les voy platicando y los voy preparando de qué es lo que pueden llegar a sentir o esperar a sentir en la medida en la que van ayudando, entrenándose a despertar su cuerpo. Cuando lo vas haciendo, lo que vas haciendo es vas sintiendo la emoción, pero también lo que me dicen es, oye, pero hace mucho que no me sentía con tanta alegría. Hace mucho que no me reía tanto. Y les voy ayudando a entender que en el tema de las emociones no hay un switch de tristeza, no hay otro switch de enojo, no hay otro switch de culpa. Hay un solo switch y es on y off. Y cuando le haces off a todas estas emociones, también le haces off a la alegría y a la felicidad. Oye, todos me dicen, oye, sí soy, no estoy deprimido, sí tengo alegría en mi vida. Sí, claramente tienes, si no, no estarías donde estás, ¿no? Pero les ayudo a entender que hay un gap, ¿no? Les pregunto, ¿eres 100% feliz? Y todos coinciden que no lo son. De hecho, empiezan a decirme, ay, creo que soy 70% feliz, un 60% feliz. Les digo, oye, no se trata del porcentaje, se trata de aceptar que hay un gap, que de cerrar te va a ayudar no solamente a ser exitoso, sino también a ser más feliz y más seguro de ti mismo, menos preparación, más control de tus emociones, más capacidad de vivir tu vida como tú la quieres vivir. Cuando logras ir integrando este sentimiento, como este ejemplo de despertar tu cuerpo, pues voy aplicando el resto de las prácticas que tienes que hacer de integración. Una práctica que les doy post y pre, les pregunto, ¿qué es lo primero que haces en el día? 9 de cada 10 lo primero que me dicen es, me levanto y lo primero que veo es mi teléfono. ¿Por qué? Porque tienen un sentimiento de culpa. Imagínate, Oso, que duermes las horas que ojalá y sean más de 6, ¿no? Muchos de ellos duermen menos. Pero imagínate que te levantas y lo primero que haces es ver tu teléfono. Está medido, todas estas emociones están científicamente medidas. Culpa es la emoción más baja después de vergüenza, ¿no? Antes de vergüenza. Entonces, si tú lo primero que haces es sentirte culpable y empiezas a ver tu teléfono, pues así empiezas tu día, en el nivel más bajo energético con el que puedes tener. Entonces, le digo, deja de ver tu teléfono, échate un cafecito, vete al baño, es lo que quieras. Y lo primero es 1 minuto de gratitud. Da gracias durante 1 minuto a lo que quieras. Y siéntete y conéctate a esa gratitud. Y después haz ejercicio y lo que quieras y ya luego ve tu teléfono. Y eso hazlo durante 1 mes y les cambia la vida, Oso. Entonces, ¿cómo vas haciendo de esta manera muy táctica, muy práctica? Obviamente hay prácticas todavía más profundas que sí los tengo que ayudar a integrar, pero te doy ejemplos de cómo puedes hacer pre y post inmersiones de este tipo, que de salir de ellas te va permitiendo poder mantener la memoria muscular, pues que empezaste a vivir, a disfrutar, que tienes que trabajar y practicar para que se te quede. Hablando de sentir el cuerpo, usas una palabra en el libro que es intencionalidad. Y dices que la intencionalidad es una varita mágica. ¿Qué es para ti la intencionalidad? La intencionalidad tiene 3 ingredientes principales. El primero es ¿qué deseas? Algo deseas. Así empiezo siempre un proyecto de coaching. ¿Qué deseas durante este año que vamos a trabajar juntos? El segundo es si crees que lo que deseas lo puedes hacer, ¿no? Yo no creía que podía hacer mi libro porque soy disléxico. Entonces, hasta que no me creía que podía hacer el libro, pues no empecé, ¿no? Y la tercera, que es la más importante, es que aceptes las consecuencias que van a venir de lo que deseas, ¿no? Si deseas sentir, Oso,
una de las consecuencias que tienes que aceptar es ese remordimiento que me preguntabas al principio, ¿no? Que te puede llegar a venir por descubrir todo lo que dejaste de sentir. Y tienes que aceptar todas las consecuencias de lo que va a venir si ese deseo que tienes se cumple. Cuando estas tres ingredientes se alinean, todo se manifiesta, ¿no? Yo le tenía mucho miedo, no al que el libro sea exitoso. Cuando me di cuenta que que el libro fuera, le tenía mucho miedo pensé al principio que le tenía mucho miedo a que el libro iba a ser un fracaso. Realmente le tenía mucho miedo a que el libro fuera exitoso, porque eso me iba a volver a meter a viajar por todos lados. Como ahorita vengo regresando a una gira de 7 semanas, ¿no? Fuera de casa. El exponer mis ideas, el que esas ideas, no sé si estaban fuera de tiempo o no, lo bueno es que sí están a tiempo, pero cuando me di cuenta que le tenía más miedo al éxito que al fracaso fue cuando de repente todo se manifestó. Y empecé y contraté un ghostwriter y agarré y trabajé con él y poco a poco se fueron alineando las cosas y el libro hoy se creó. Pero, por ejemplo, una vez que definiste que te tenías más miedo al éxito que al fracaso, ¿cómo enfrentas ese miedo? Ahí es donde tienes que trabajarte la herida, ¿no? Si cuando ya me di cuenta que ya parece entonces, ya te imaginarás, si yo sabía que mi herida es de abandono y que me hace ser un people pleaser cuando estoy en overwhelm, ¿no? Pues entonces me tengo que abrazar y y ahí es donde me conecto con mi niño pequeño, que es el que está conectado con la herida original y lo tengo que abrazar, ¿no? Se llama Dicky, a mí me decían de chiquito, me decían Dicky, ¿no? Si tú ves mi WhatsApp, la foto, mi WhatsApp es Dicky, ¿no? No sabía qué era esa foto, estaba tratando de descifrarla. Sí, soy yo, ¿no? De chiquito. Entonces, a ese lo abrazo y le digo, no te preocupes, I got you, ¿no? Te voy a proteger y no nos van a sacar de la isla y no nos van a dejar abandonados otra vez. Y va a haber momentos que vamos a sufrirle, pero vamos a sufrir juntos. Y y te avientas. Y, y así es como le hago. Y ayudo a mis clientes a hacer lo mismo. ¿Y por qué dices que la intencionalidad entonces es una varita mágica? Cuando le pones la intención, cuando tienes claridad en tu deseo y en aceptación de lo que viene, te conectas con ese poder creativo del que estábamos platicando al principio, y de ahí es en donde se crea todo. Y pues hoy el libro tiene, después de 3 años, está empezando a circular por todo el mundo, ¿no? ¿Quién me puede imaginar que un chavo disléxico que en algún momento de su vida no sabía si iba a poder leer o escribir, hoy pues tiene un libro que está empezando a circular por todo el mundo? Em, em, y te pongo un ejemplo personal, pero es cuando te conectas a ese poder creativo de donde, si te conectas ahí, somos varitas mágicas, Oso. Lo que pasa es que no nos la creemos, que somos varitas mágicas, y en cuando nos la creemos y conectamos esa creérnosla con nuestros deseos, todo se puede. Hablas en el libro de 7 niveles de conexión con la energía. Y uno era sentir el cuerpo, y hay otro que me llama mucho la atención, que creo que es algo en lo que muchos líderes aparentan y aparentamos estar bien cubiertos, pero la realidad es que no, que es algo a lo que le llamas la brecha del amor propio. Cuéntame más de eso. Pues mira, la brecha del amor propio, que es el segundo nivel, ¿no? El primero es el físico, del que habíamos platicado, que es importante que puedas sentir tu cuerpo, porque en el sentirlo te permite poder sentir todavía más la brecha. De lo contrario es más mental, ¿no? Vamos a ese porcentaje que empiezan a decir, ¿no? Que me estaban diciendo, ¿no? O no me van a decir que es 100 porque saben que no es 100, pero lo piensan. Cuando lo sientes, sabes que hay una brecha. La brecha emocional lo que genera, por ejemplo, es inseguridad, ¿no? Es esa inseguridad la que tú trabajas de manera consciente
y generas estrategias para poder evitar que las cosas a las que les tienen miedo ocurran y que logres los éxitos que estás buscando, ¿no? Cuando tú logras cerrar esa brecha de amor personal, lo que va a ayudar, por ejemplo, es a que esa inseguridad se vaya haciendo cada vez menos, ¿no? Y al hacerla cada vez menos, pues tienes una menor necesidad de control y tienes una mayor libertad de decisión de tus emociones y de tu vida. Ahora, ¿de dónde surge esta brecha? Cuando nosotros de chicos sufrimos estas faltas de atención o de cosas, nosotros no le echamos la culpa a nuestros papás. Imagínate lo inseguro que te sentirías en ese momento de ver que tu papá o tu mamá no están listos para ser papás o mamás. Como no le echamos la culpa a nuestros papás, ¿a quién nos echamos la culpa? A nosotros mismos. No somos queribles o no somos perfectos o nosotros somos malos, porque al echarnos la culpa a nosotros hacemos dos cosas: protegemos a mamá o a papá, y dos, nos sentimos más seguros, porque preferimos echarnos la culpa a nosotros. Y de ahí es de donde viene ese gap. Nos lo traemos de adultos y hay unos que tienen un gap muy grande y hay otros que tienen un gap menos grande. Hay unos que son más funcionales con ese gap, pero todos lo tenemos. En la medida en la que vayamos descubriendo por qué y qué fue lo que ocasionó el que nos echáramos la culpa, y el poder cerrar esa culpa con compasión hacia nosotros mismos, que es una energía espiritual, y con perdón hacia nosotros mismos, que también es otra energía espiritual, te va ayudando a poder ir cerrando ese dolor que traes. Y te vas haciendo más seguro, en algunos casos mucho más funcional y en algunos casos más feliz. Compasión, perdón, igual a vulnerabilidad. Compasión y perdón son energías esenciales para sentirte seguro en ser vulnerable, pero son diferentes. ¿Qué relación tendría entonces la vulnerabilidad en la construcción de la autoestima? Con mayor autoestima vas a ser más seguro en ser vulnerable. Con mayor autoestima te vas dando cuenta que la vulnerabilidad realmente es fortaleza. Cuando eres 100% vulnerable, eres 100% indestructible. Elabora un poco más. Si no me puedes hacer daño porque yo sé quién soy, puedo ser yo en todo momento, en todo lugar. No hay nada que me puedas decir que me pueda hacer daño. Y por lo tanto puedo ser 100% vulnerable. ¿Cómo escojo cuándo me vulnero y cómo me vulnero? Ahí es importante ser sabios en el tema, ¿no? Uno de mis clientes, cuando hace un speech, un town hall en frente de toda su tropa, es espectacular que pueda demostrar emoción, sentimiento. No necesariamente que se ponga a llorar inconsolablemente en frente de toda la tropa y que no pueda decir nada durante 10 minutos, ¿no? Entonces, hay grados, hay momentos, y ahí es en donde, cuando hay coherencia entre la cabeza, el corazón y el ser, pues vas escogiendo cómo lo haces y en qué momento lo haces. Pero tú lo escoges. Hablabas de 4 niveles, ¿no? Físico, mental, emocional y espiritual. Y creo que si hablamos de lo espiritual, a ver, tu libro se llama The Energy Advantage, hablas de energía que podríamos considerarlo físico y mental, pero tú te estás metiendo a las partes más, no sé si la palabra es mística, esotérica, pero estás hablando de gente que maneja organizaciones de billones de dólares, ¿no? Sí. Háblame de cómo introduces esta parte y cómo cierras la brecha entre lo intangible y lo tangible. Pues ya te imaginarás, por partes, ¿no? No empiezo hablando de espiritualidad, aunque algunos clientes, de hecho, para eso me buscan, de origen,
¿no? Porque tienen una sed enorme y una ansiedad de tratar de cerrar ese vacío que sienten y que han tratado por diferentes espacios de lograr cerrarlo. Y hay veces que le entramos más rápido al tema espiritual eh, que al físico y al mental. Pero tengo que ser muy cauteloso porque si no le entro en el tiempo correcto, pues te vacuno, ¿no? Porque hay una gran confusión en espiritualidad. Hay mucha gente que conecta espiritualidad con religión y no tiene nada que ver. Cuando yo me refiero de la energía espiritual, cuando estoy hablando de compasión, verdad, propósito, perdón, esperanza, no es religión, ¿no? Pero son energías esenciales que de poderlas integrar, lo que le dan al corazón es una enorme fortaleza para tener el valor de entrarle a integrarse en el contexto del trabajo, ¿no? Cuando muchas de las corporaciones, muchas de las culturas actualmente hoy ven vulnerabilidad como debilidad, y te das cuenta como líder de la organización que para poder crecer como organización y cambiar el contexto de la organización, tienes que crear psychological safety, tienes que empezar a integrarte y ser más humano, pues tienes que tener mucho valor para romper ciertas creencias dentro del sistema. Este tipo de energías lo que hacen es darle mayor valor a la energía emocional, le dan fortaleza al corazón para poderse integrar. De lo contrario, pues el corazón está muy solito, ¿no? En esta aventura de poderse integrar en el contexto corporativo. Muchos de mis clientes, entonces, a tu pregunta, cuando veo que ya sienten, cuando veo que ya hay claridad de pensamiento, cuando ya veo que están integrando emociones, en el momento de la integración emocional, cuando empiezan a patinar llanta, ¿no? Ahí es en donde empiezo a conectarme. Por ejemplo, una muy fácil es compasión contigo mismo, ¿no? Y cuando estás hablando y cuando estás en tu verdad o cuando estás alineado con tu propósito. Cuando empiezas a conectar estas cosas, en ese momento, si es en el mes 2 o en el mes 7 o en el mes 12 del proyecto que estamos teniendo de transformación juntos, pues lo voy viendo, ¿no? Y sí, en un principio la mayoría de ellos me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto es espiritualidad, a mí la verdad no le quiero entrar, ¿no? Porque pues la mayoría de ellos han tenido desafortunadamente experiencias seculares con otras instituciones y como hay una confusión en el sistema, entonces pues tengo que tratar de actualizar primero su sistema de creencias para que me den espacio, para que le den, ¿no? Alternativa a esta cubeta de energía. ¿Cómo actualizas tu propio sistema de creencias? Imagínate, ¿no? O sea, si al final tú te crees que este tipo de cosas, por ejemplo, es pecado, ¿no? Pues tengo que tratar de entender de dónde viene, a quién le están siendo leales. Y si le están siendo leales, por ejemplo, a mamá o a papá, pues entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la intención de mamá y papá cuando te inculcaron este sistema de creencias? Porque no estamos hablando de valores o principios. Esos no los metemos, no los tocamos, pero si estas las llegamos a suavizar, ¿no? ¿En qué momento el ser compasivo contigo es egoísta? ¿En qué momento el ser compasivo contigo es debilidad? ¿Por qué no las vamos experimentando y las vamos explorando? ¿Y cómo te vas sintiendo? Porque les digo, oye, te voy a ayudar a dar un switch, pero te voy a dar un dimmer, ¿no? Y el dimmer va del 1 al 10. Y vamos a ponerlo en un 2. Y lo ponemos en on. Y vamos viendo cómo se siente. Y ¿sabes qué? Si te sientes muy incómodo experimentándolo en el trabajo, experimentalo en casa. ¿Cómo? ¿Cómo lo experimento en casa? Y ahí es cuando coacheo a los hijos y a la esposa o al esposo, pues es buenísimo, ¿no? Porque entonces voy viendo si también es un safe space para ellos o no. Pero si es un safe space, un lugar seguro y pueden empezar a integrar este tipo de energías y empiezan a vulnerarse con sus hijos y se empiezan a dar cuenta que
al vulnerarse con sus hijos, no los hace verse como padres o madres débiles, sino los hace hacerlos más cercanos, ¿no? Tengo por ejemplo, es ahorita que estaba en París, uno de los CEOs con los que estuve trabajando, le pedí que si podía dar una historia, ¿no? Y dio una historia en frente de otros, pues, 16 pares de industria, todos son franceses, todos ingenieros de la École, ¿no? Y directores de recursos humanos. Se para enfrente de ellos y les dice, estaba teniendo en uno de estos días con Ricardo, ¿no? Un reto fuertísimo a tu punto de cómo actualizas las creencias. Y de repente me di cuenta que cuando cerraba los ojos daban respuestas diferentes. Entonces le dije, vamos a volver a entrarle duro, pero porque estas creencias las tienes que entrar con este taladro. O sea, estos no son de cariñitos, o sea, es tough love, ¿no? Que luego me ponen problemas con mis clientes, pero no me pagan por popularidad, ¿no? Me pagan por ayudar a romper estas cosas. Cuando le entras duro, le dije, cierra los ojos y te voy a volver a preguntar lo mismo. Este tío maneja una empresa de 40 billones de dólares. Agarra y cierra los ojos, ¿no? Me responde y los abre y me dice, ¿de dónde vino eso? No puedo creer lo que te acabo de responder, ¿no? Le dije, yo creo que cada vez que cierras los ojos, sacas la cabeza y te metes a tu corazón. ¿Por qué platico esto? Porque en ese momento para de su historia y dice, en semanas después, mi hijo estaba teniendo un problema muy grave de depresión. Estaba desesperado y estaba teniendo un tema muy complicado con él. Y me dice, le dijo a todos, en ese momento de pleito con mi hijo, le dijo, oye, te voy a pedir un favor. Voy a cerrar mis ojos y vuélveme a decir lo mismo que me acabas de decir. Te prometo que con los ojos cerrados no te estoy ignorando, estoy presente, solo quiero experimentar otra cosa contigo, ¿no? Cerró los ojos, le dijo a su hijo lo que le quería decir y terminó diciendo que a partir de ese momento, mi hijo y yo somos mejores amigos. El conectarme con mi corazón no solamente me hizo ser mejor líder, me hizo ser mejor papá. Hablas de verdad. Uh-huh. Y en el libro hablas de hablar y seguir tu verdad 100% del tiempo. Sí. ¿Qué es tu verdad? Tu verdad, pues tu verdad es tu verdad, ¿no? Cuando tú sientes en tu cuerpo, cuando tú te logras ir conectando a esa parte que es muy tuya, ¿no? Tu verdad es tu verdad. Cada uno tenemos un propósito diferente. Cada uno venimos a hacer diferentes cosas, ¿no? Mi propósito, así como lo digo en el libro, es conectar la energía de los líderes para hacerlos más humanos. Si lo resumo, mi propósito en la vida es elevar conciencia, ¿no? Entonces, cada vez que yo hago algo que me conecta con esa verdad, con mi verdad, yo sé cuando estoy haciendo algo que me saca de mi verdad o cuando hago algo que me mete a mi verdad, ¿no? Y eso es muy útil porque de ahí tú vas sintiendo cuando las cosas que vas diciendo y las cosas que vas haciendo están o no en coherencia con tu verdad, con quién eres, ¿no? Es como un catch-22, huevo y gallina. Pues para vivir en mi verdad necesito saber cuál es mi verdad, pero yo al 80-90% de la gente que le pregunto si sabe Sí, cuál es su propósito, te dice que no lo sabe. Y eso los hace sentir a sí, veces hasta culpables o perdidos. Y pareciera que hoy todos deberíamos de saber para qué estamos en esta vida, ¿no? Y ser 100% felices y dormir 8 horas de sí. sueño. Y entonces cuando nos da insomnio, parece que estamos más preocupados por no tener insomnio, que nos hace dormir menos. O sea, parece un círculo vicioso. ¿Qué haces cuando no sabes cuál es tu verdad? Eso es ahora sí una de las grandes razones por las que escribí el libro. Estoy tratando de transmitir que en esta educación occidental con la cual crecimos todos, pues hay gaps muy importantes, ¿no? A nadie
yo no sé, pero la mayoría de mis amigos en nuestro México, no crecimos ni nos educaron con, vamos a descubrir cuál es nuestro propósito, ya que venimos en esta, ¿no? Eh, Ojalá y poco a poco, a través de estas conversaciones que estamos tú y yo teniendo, de la lectura del libro y de otros que estamos en este movimiento de elevación de conciencia, ya sea corporativa o personal, ¿no? Es esencial el tratar de ir descubriendo a qué venimos. Nos da mucha paz. Y sí, es un catch-22, hay mucha frustración. Cuando yo te hablo de esto porque llevo ya 10 años en el tema. Al principio era súper frustrante, ¿no? El no tener idea de a qué venía, ¿no? Y de repente darme cuenta que, pues, es importante saberlo. Eh, Darme cuenta, a tu punto, que me sentía culpable de no saberlo, porque obviamente es más fácil echarte de nuevo, es más fácil echarte la culpa a ti, que, ¿no? Que eso te limita a meterte. Y poco a poco te vas dando cuenta que lo puedes ir haciendo en paralelo, ¿no? El ir descubriendo tu propósito va en ir sintiendo culpa, tristeza, enojo y alegría, y al mismo tiempo irte dando cuenta quién soy, a qué vine. Y conforme más vayas aprendiendo a sentirte en un día triste, enojado y feliz, y te vayas metiendo, cada vez más te vas a ir dando cuenta a qué veniste y a qué estás. Y ahí vas descubriendo tu verdad. El ser respetuoso de la verdad de los demás y de tu verdad es importante, ¿no? Que va el tema de el amor incondicional. Cuando logras darte cuenta que cada quien venimos a hacer diferentes cosas, pues entonces te va ayudando a quitarte y a recibir y ayudar a los otros a que vayan descubriendo a qué vinieron. Ese es uno de mis grandes roles con mis clientes. Ayudarlos a qué vinieron. Una de las grandes preguntas que les hago cuando están pensando en tomar la posición es, les pregunto, oye, ¿quién quiere la posición? ¿Tú o tu ego? Y nos debatimos en el tema, porque si es el ego el que está haciendo que tomes tú la posición, la vas a sufrir, la vas a sufrir. Pero si eres tú, entonces, ¿qué parte de ti, qué deseas? Y volvemos a la intención, ¿no? Y si lo que deseas es servir, y si lo que deseas es hacer un mundo mejor, y si lo que deseas es impactar a tu cultura, a tu país, ¿no? Bueno, pues entonces tienes un llamado y sirve, ¿no? Y liderea. Pero si es porque lo que necesitas es más lana en la cuenta, o porque lo que quieres es ser más reconocido, porque vas a ser más orgulloso a papá o a mamá de ti inconscientemente y no lo sabes, ¿no? Ahí también juega el ego. Es importante saberlo. Ahí estás descubriendo tu verdad. Y es muy útil saberlo, no solamente cuando eres director general de una empresa, sino cuando eh, yo empecé en Citi como analista de crédito, ¿no? No tenía ni idea cuál era mi propósito. O sea, cuando era CFO de un banco no tenía ni idea, ¿no? Lo empecé a descubrir hasta apenas hace 10 años. Yo creo que la gran ventaja que estamos viviendo en este mundo es que ahora los chavos sí se lo están preguntando. No somos nada más nosotros que tenemos 54 y me empecé a preguntar a los, no sé, 44. Hoy los chavos sí se lo están preguntando. Mis hijos, ¿no? Se lo preguntan y me lo cuestionan. Entonces tengo mucha esperanza de que los que están empezando a encontrar este catch-22 están agarrando más valor generacional de ir descubriendo algo que es esencial en la vida de los seres humanos. Dices que en el libro y en tu práctica la gente pasa de preguntarse qué hago aquí a preguntarse qué más puedo hacer, qué es lo que sigue. Con toda esta nueva energía, con todo este potencial liberado, ¿qué sigue para ti? Uy, pues mira, lo voy tomando día con día, ¿no? O lo que sigue hoy para mí es, creo que hay un libro que estoy cada día más confirmando que se escribió
a buen tiempo, ¿no? Porque la mayoría de los libros que leí para poder escribir este libro estaban escritos hace 30 años, ¿no? Y llevo ahorita casi 7 semanas en 7 ciudades en Europa. He platicado con más de 250 líderes y 30 y tantos CEOs y 40 y tantos de recursos humanos, y te puedo decir que de los 250, solo uno levantó la mano y como que se rió un poquito del tema, ¿no? Pero de los demás, me doy cuenta que llevan no solo meses, ya un par de años o más, realmente tratando de ver cómo le hacen para incorporar esto en su vida laboral. Entonces, yo creo que debo de honrar esta creación del libro y darle todo el jalón y el empuje, hasta que pues se le agote la energía, y no sé si habrá otro, ¿no? Porque la verdad es que sigo trabajando como consultor en mi firma y sigo teniendo mi trabajo en el día a día, y pues coacheo a mis clientes al mismo tiempo que estoy ahorita pues promoviendo el libro, que a propósito del 100% de las utilidades se van a donar. Entonces no tengo un beneficio personal del mismo. Entonces yo creo que de inmediato pues es esto, ¿no? El lograr que este movimiento, en el cual creo con la pasión con la que te platico las cosas, que es real y necesario para elevar la conciencia en la humanidad, y si logramos todos que los líderes en el mundo se conviertan en antenas y logren integrar esta emocionalidad y espiritualidad a su superpoder de pensar y hacer, el mundo va a ser mucho mejor en un momento en el que pues dudamos seriamente en cómo están funcionando los gobiernos, ¿no? Entonces pues no sé si será el resto de mis años mi misión, pero pues por lo menos me puedo imaginar que durante un tiempo lo será mientras sigo ayudando a mis clientes. Y yo te diría que de ahí pues estaré flojito y cooperando a lo que siga, pero por lo pronto enfocado en este presente. Ricardo, y para respetar tu tiempo, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Que sigan su energía. Y que se puede ser muy feliz y muy exitoso. Pues Ricardo, ha sido una plática increíble. Me abre a mí muchas más preguntas, muchas ganas de explorar algunas de las cosas de las que hablamos aún más profundamente. The Energy Advantage ya está en Amazon, está disponible en todos lados, alrededor del mundo, quiero suponer. ¿Está en español o no? No, estamos precisamente viendo eso. HarperCollins India está ya por analizar la traducción. Y sí, está por todos lados. Y está en audiolibro también. Sí. Gracias por estar hoy aquí. Ricardo, eres un crack. ¿Dónde puede la gente seguirte a ti, saber más de lo que haces, contratarte, comprar tu libro? En LinkedIn me pueden encontrar sin problema con Ricardo Sunderland. En el portal de mi firma, en Egon Zehnder. También ahí soy consultor de Egon Zehnder, socio de la firma ya desde hace 15 años. Y a decir la manera de que me pueden conectar. Y Oso, pues muchas gracias a ti por esta plática tan sabrosa. Las preguntas que me hiciste me hicieron pensar también y sentir. Entonces te lo agradezco mucho por el tiempo que me diste, un regalo. Muchas gracias por tu tiempo, Ricardo. Un fuerte abrazo. Si te gustó el episodio, por favor compártelo con alguien utilizando WhatsApp o el link cracks.la/episodios y ayúdanos así a que más gente se entere de nuestro contenido. Suscríbete en Spotify, dale suscribir en YouTube y danos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente nos pueda encontrar. Y recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo de mi parte muy breve con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis invitados o mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una conversación más interesante el fin de semana o una vida más productiva, puedes hacerlo registrándote totalmente gratis en cracks.la/viernes y así recibir mi correo Viernes de Cracks en tu inbox puntualmente todos los viernes. Son más de 100,000 personas las que lo reciben cada semana, así que vas a estar en muy buena compañía. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.